por unas preguntas que me han hecho que tal vez sea necesario hablar un poco de la fiesta como tal. Entonces me gustaría, si tienen preguntas, las hagan y de ahí empezamos o nos agarramos de las preguntas, o si no, voy directo a Levítico. Con Levítico 23, que voy a leer porque hay una confusión grande y la entiendo porque yo estuve así por varios meses o años incluso, creo. Sí, años. Em, ok, ustedes saben que con los calendarios y todas esas cosas hay mucho enredo tristemente entre las diferentes doctrinas. Em, y eso también lleva a una diferencia en lo que respecta a las fechas de las fiestas, cuándo se deberían celebrar. Entonces, no solo el calendario, dependiendo de la doctrina, si es judío, cristiano, bueno, los cristianos ni siquiera se fijan en eso, pero judío, mesiánico eh, y otro montón, incluso de, bueno, de las raíces hebreas y como se quieran poner, normalmente son calendarios diferentes. E incluso cuando se tiene una similitud en los calendarios, a veces hay diferencias de opinión con respecto a la celebración de las fiestas. Y las que más problemilla, por decirlo así, causan, sería esta que estamos celebrando hoy y Shavuot. Hay que recordar que es importantísimo que Shavuot es 50 días después de hoy. O sea, se cuentan 49 días y el día 50 que sería otro día como hoy, es Shavuot. Entonces, como están conectados, depende de donde caiga uno, donde cae el otro, ¿ok? Y eso hace que también haya confusión, porque en el judaísmo, por ejemplo, tienen Shavuot como el 6 de Sivan. Entonces eso hace que primeros frutos sea el 15 de Aviv. Y en el judaísmo lo hacen así porque, bueno, por una tradición con respecto al momento en que Moshe recibió la Torá, eh, pero cuando uno lee con cuidado, el 6 sí aparece, pero no era Shavuot aún. Y cuando leemos Yashar, vemos otro montón de detalles que los judíos no toman en cuenta porque ellos no incluyen Yashar. Recuerden que ellos tienen un calendario lunar y además de eso, ellos no aceptan a Yahushua como el Cordero. Entonces, ahorita con lo que vamos a leer, les voy a explicar las diferentes teorías con respecto a esta fiesta. Y como decía, yo era también de la perspectiva de que primeros frutos no era el 15 como dicen los judíos, pero pensaba que era el domingo pasado. O sea, el primer día de la semana que caía dentro de Matzot. ¿Se acuerdan que la semana pasada todavía estábamos celebrando Matzot, el domingo? Ok, estamos celebrando Matzot, llegó el primer día de la semana. Antes consideraba que era ese día. ¿Por qué? Porque fue cuando Miriam lo fue a ver resucitado. Entonces era como el cumplimiento de la resurrección, ¿verdad? O sea, se conectaba mucho con la resurrección. No obstante, resucitó el Shabbat. Entonces también eso ya hace como que, ¿por qué no es primeros frutos del Shabbat? Pero bueno. Y cuando Miriam ¿verdad? Se le quiere guindar y a Joshua le dice, no me toques. Así lo traducen muchos, pero recuerden que es no te me guindes, no me sostengas, no me agarres, porque él tenía que ir al padre y ella no lo quería dejar irse, porque ya se le había muerto y no quería que se le volviera a escapar. Entonces lo agarraba y él quería irse. Y básicamente era, ahorita vuelvo, pero tengo que irme, por favor, no me retenga. Es el punto. Pero traducciones ponen no me toques. Entonces mucha gente piensa que él decía no me toque porque todavía tengo que entregarme, presentarme como la ofrenda de primeros frutos. No obstante, también vemos que otros sí lo tocaron ese mismo día. Entonces no tiene sentido. Y repito, en la traducción es que está mal cuando dicen no me toques, es que no me retengas. Y vuelvo y repito, como ya he dicho en otras ocasiones, imagínese usted nacer de una virgen, vivir toda una vida sin pecado, no caer en la tentación de Satanás, hacer el ministerio sin culpa, pasar por todo el sufrimiento, morir, que el abuelo resucite y después que lo toque Miriam y eche a perder todos los sacrificios. ¿Se imagina? Que fuera así de frágil. Entonces, son montones de detallitos así. Repito, sí lo podía tocar, el punto era que no se le guindara, que no lo retuviera ahí. Y cuando vemos esto y otros puntos de la escritura, nos damos cuenta que en realidad debería ser primeros frutos el primer día
del Omer sería hoy, o sea, una semana después de ese primer día de la semana que les decía donde Miriam llegó. Y ahora vamos a ver detalles al respecto. Por si algo, todo esto también está explicado en el libro. Y eventualmente lo veremos, o sea, lo repasaremos. Entonces, vean esto. Aquí tengo Levítico 23 a la izquierda y el mismo, pero en hebreo a la derecha, para que veamos algunos detalles importantes. Dice, en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer es Pesaj. Entonces, no es desde que amanece, es hasta que atardece que empieza Pesaj. Ahora, ¿por qué digo eso que parece demasiado lógico? O sea, lógico por lo que lo acabamos de leer, pero es importante. ¿Por qué? Porque en el calendario lunar judío, el atardecer es el otro día. Entonces, ¿por qué nos tiene que decir que hasta el atardecer es Pesaj? Si ya es el 14 y el calendario empezara en el atardecer, entonces no hay necesidad de poner esto. El primer día del 14 es Pesaj. Pero si dice el atardecer es porque desde la mañana era 14. Entonces eso es una prueba cuando leemos con cuidado de que el día empieza en la mañana. ¿Estamos claros en eso? Al atardecer es Pesaj. Y es que recuerden que Pesaj, el Pesaj de Yahweh, va de tarde a tarde. Pesaj la Yahweh. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de Matzot, panes sin levadura, en honor a Yahweh. 7 días, vean esto es importante, 7 días comeréis panes sin levadura. Es en el verso 6 y aquí dice 7 días matzot comeréis. Matzot, panes sin levadura. Vean la palabra matzot ahí. Ok. Ahora bien, decía, 7 días comeréis panes sin levadura, los 7 días. Yahweh nos manda a comer matzot. El primer día de la fiesta de los 7 tendréis apartada convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días ofreceréis a Yahweh ofrendas quemadas. El séptimo día será de apartada convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces vean que ya nos llevó hasta el séptimo día de la fiesta, que sería el martes, ¿verdad? Porque va desde miércoles a martes. El 15 empieza, es un miércoles. Ahora bien, entonces aquí ya completamos la semana. Habló Yahweh a Moshe. Vean cómo hay una separación de la conversación, porque ya cerramos aquí fiestas importantes, la muerte de Mashiach y el entierro. Incluso en esa fiesta, la resurrección, ¿verdad? Porque todo sucedió en esa misma semana. Ahora se da una separación. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, entonces esta es una fiesta, la que sigue, es una fiesta que no se celebró sino hasta entrar a la tierra prometida. Entonces también es como en nuestro aspecto espiritual, esta fiesta no se podía celebrar bien o entender hasta que Yahushua hubiese resucitado, porque Él es nuestra entrada a la promesa. ¿Okay? Entonces, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es el verso 10. Imagina la pobre ciega el hombre. Entonces, dice Et Omer, Omer Reshit. Es el Omer Reshit. Entonces me preguntaron qué es el Homer. Homero, es de los Simpsons. Levítico 23. Eh, estamos en el verso 10. Este es Reshit, que es principio. Y aquí está la gavilla, el Homer. Homer es una medida seca de una décima de un efa, que es aproximadamente 2 litros. También ponen gavilla. Entonces, el Homer es una medida de aproximadamente 2 litros. Y había que llevar todos los días a partir de hoy
un Omer al templo de el grano nuevo. Viene de amar, el verbo amar en hebreo, que significa el recoger las gavillas, el cosecharlas o tratar mal a un esclavo de manera tiránica o manipular. Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? No es el punto aquí. Entonces, el Omer es una cantidad del fruto que se recogía del grano nuevo. Ahora bien, si quisiéramos, digamos, verlo en el aspecto espiritual por las letras que usa, la Ayin es un ojo, ¿verdad? Ayin significa ojo en hebreo. La Mem es el agua de vida, es Mashiach, es la fuente, ¿verdad? Es la primera letra de Mashiach. Y la Reish es principio, cabeza. Entonces se puede ver como que el que ve a Mashiach será cabeza. O ver a Mashiach como cabeza, obviamente, como líder. Entonces, eso es Omer, ¿verdad? Es una medida de grano. Decía entonces aquí, habla a los judíos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla como primicia de los primeros frutos. Aquí dicen primeros frutos, este es otro problemita, porque como acabamos de ver en el 10, dice Omer Reshit, de la cosecha de ustedes al Cohen. Entonces, lo que están traduciendo como primeros frutos es Omer Reshit, porque Reshit es principio y Omer, ya vimos, es una medida. Entonces, en vez de Omer están poniendo frutos y en vez de principio están poniendo primeros. Pero primeros frutos o frutos primogénitos, si se quisiera, es como se le llama a Shavuot en la Torá. Entonces, esta traducción causó una confusión, que también estuve en eso por un tiempo, de llamarle primeros frutos a esta fiesta. Pero en realidad la Torá a la que le llama primeros frutos es a Shavuot. Se empieza a contar para llegar a los primeros frutos con cada uno de los Omers que se traen, o bueno, que se llevaban. Pero como les digo, en hebreo es Omer Reshit, o el principio de la cuenta del Omer. Ahora bien, y lo digo también, o sea, porque es algo de, casi en este aspecto casi semántica, pero hay algunos que les gusta pelear por eso en cuestiones de argumentos, como, no, esto es primero fruto, no, ¿verdad? Y otros, no, es el Omer Reshit. Entonces, para que sepan, en lo que está en la escritura, este es el Omer Reshit, y primeros frutos es el mismo que Shavuot. O sea, Bikurim es Shavuot, pero normalmente se le pone el nombre Bikurim a hoy, y la escritura en realidad llama Bikurim a Shavuot. Esa es la confusión que espero tengan claro, y repito, es por si llega alguien de esos que les gusta pelear con la escritura. Entonces, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Entonces, eso fue celebrado hasta después de los 40 años en el desierto y representa que se cumpliría verdaderamente hasta después de Yahushua haber resucitado. Y seguéis su mies, traeréis al cohen una gavilla como Omer Reshit de vuestra cosecha. ¿Verdad? Como los primeros, como dicen aquí, frutos, primicia, principio del Omer. El Cohen mecerá la gavilla, este verso es importante. El Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptados. El día siguiente al Shabbat la mecerá. Entonces, ayer fue Shabbat, el día siguiente es hoy, por eso lo celebramos hoy. Ahora bien, como decía, mucha gente lo ve como que debería ser celebrado el domingo anterior, pero hay algunos detalles que indican que no es así. Primero que todo, como ya dije, hubo una separación aquí y ya se había completado la fiesta de 7 días. Por decirlo así, si se menciona aquí un Shabbat, estaría hablando del Shabbat que sigue. Si no dijo después de 2, 3 semanas, 4 semanas, sería el siguiente, ¿verdad? Que sería ayer. Em, Además de que esta fiesta ya se celebraba en los 40 años en el desierto, esta hasta entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Esa es otra diferencia que las separa. Por otro lado, vean
si continuamos leyendo, dice el Cohen, y también un hermano me mandó un- una captura de pantalla porque en la Kadosh, al parecer, no sé por qué está una traducción muy diferente. Dice aquí, ven el 11, él me será el manojo, que es ¿verdad? La gavilla, delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. Entonces, ven, esta es una traducción que de hecho tiene mucha gente que sigue los nombres verdaderos, pero que por alguna razón pusieron el día después del primer día, que entonces sería mañana. ¿Ok? Entonces me hicieron la pregunta, ¿por qué lo estamos celebrando hoy si aquí dice que es mañana? Pero esa es la versión Kadosh. Vean aquí que dice después del Shabbat la mecerá. Shabbat. ¿Ok? Ahora bien, si vamos en el hebreo, dice, y la mecerá el Homer delante de Yahweh para ser aceptados el día después del Shabbat. Ven aquí, Shabbat, en hebreo. Ahora, solo por eso, y no lo he hecho, porque hasta ahora hace unos minutos me di cuenta de esto de la Kadosh, em, vamos a ver la Septuaginta. Ven, yo creo que por esto, tal vez en la Kadosh cometieron el error, porque aquí está en la mañana del primer día. O sea, en la Septuaginta, qué curioso. Ahora tengo bueno, un debate en la cabeza de las posibilidades, porque en la Septuaginta normalmente los traductores, que se dice eran hebreos, que sabían griego, que se supone fueron 70 de ellos, por eso se le llama Septuaginta, y según la historia que cuentan los judíos, los 70 tradujeron la escritura aparte. Esto la verdad es que es difícil de creer. O sea, obviamente con Yahweh todo es posible, pero hay otras razones por las que lo veo como que es posible que lo inventaron. Pero supuestamente los 70 se fueron a traducirla y todos la tradujeron exactamente igual y todos la tradujeron aparte, no hablaron los unos con los otros. Entonces supuestamente fue algo milagroso la traducción de la Septuaginta, ¿ok? Y en la Septuaginta como que en parte similar, no es igual igual, pero similar a la Peshita, la aramea, que hay unas partes donde como que tratan de ayudar al lector, entonces en vez de ponerlo como Yahweh lo dijo, como que ponen la interpretación que tenían, porque tienen como que tenían miedo de que se enredaran. Considero la posibilidad con este verso, porque esto se podría traducir en la mañana del primer día. En la hebrea dice el día después del Shabbat, que es el primer día. Aquí sería en la mañana del primer día. Es lo mismo, pero al decir el día después del Shabbat, ¿verdad? O sea, la pregunta, ¿cuál Shabbat? Ahorita explico otras cosas de por qué Shabbat puede ser confuso para algunos. Porque recuerden que las fiestas también son llamadas Shabbat. ¿Ok? Por eso es que los judíos, como ahí dice, el día después del Shabbat, los judíos dicen, ahí está hablando de Pesach, porque Pesach es Shabbat. Entonces el 15 es primeros frutos. Entonces volvieron el mismo día de Matzot primeros frutos. O bueno, le llaman primeros frutos, le llaman Bikurín, pero sería el Homer. Entonces por eso ellos los ponen el 15. Pero también recuerden que no puede ser porque Yahushua tenía que haber resucitado para que se pudieran dar los nuevos frutos. Y el 15 apenas lo estaban matando. Entonces no hay ninguna lógica, pero yo creo que una de las razones por las que los judíos lo celebran el 15, además de sus malas interpretaciones o guiarse por la letra, es por ir en contra de cómo Yahushua lo cumplió. ¿Okay? Entonces para tratar de ir en contra de la verdad, lo vuelcan así tanto. Ahora bien, aquí diría en la mañana del primer día, pero ¿verdad? Los que saben inglés saben que tomorrow es mañana del día que sigue. Morrow es mañana de temprano. Entonces yo creo que por eso pusieron el día después del primer día en la Kadosh. Traduciendo esto como si fuera en el día que le sigue al primer día. Entonces, me parece que en la Kadosh quizá utilizaron, bueno, estoy casi que seguro, 99% que en la Kadosh utilizaron la Septuaginta, pero me parece que en este cometieron un error de traducción. Em, de todas maneras, voy a verla aquí en la otra que vimos, estaba en griego. Claro, sí.
Normalmente sí, por eso. Es que ese problema de los cambios que hicieron para ayudar, al final cambiaron y no es lo que Yahweh mandó a hacer. Aquí esta es la palabra que ponen como primeros frutos, que sería el Homer. Entonces, como decía aquí, dice Shabbat. Yo creo que en la Septuaginta quisieron ayudar y decir en la mañana del primer día celebrarás primeros frutos. El Homer Reshit, va a seguir. Em, porque aquí dice el día después del Shabbat. Y en sí sería, ¿verdad?, para ponerle el enfoque al Shabbat y también al hecho de que si el Shabbat es el séptimo día, entonces el día que le sigue es el inicio de una semana, es el principio y por eso es el principio de llevar los frutos. Era todo representando comienzo. Exacto. Entonces, decía, el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptados el día siguiente al Shabbat la mecerá. Vean esto. Y el día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Recuerden que el cordero Yahushua, ese día, fue el día que se presentó ante Tomás. El único discípulo que no había estado el día que se presentó, la semana pasada, y que les dijo a los discípulos, yo no le voy a creer hasta que yo toque sus heridas. Eso es muy importante. Dice, sin defecto en holocausto a Yahweh, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda que se quema con olor grato para Yahweh, y su libación será de vino la cuarta parte de un hin. No, oigan esto es clave, el 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. No comeréis pan, pero la escritura nos dijo que en Matzot podemos comer pan sin levadura. No podemos comer pan con levadura. Entonces, en Matzot está el pan con levadura prohibido completamente y el pan sin levadura permitido completamente. ¿Ok? Pero aquí se nos está diciendo que hoy o hasta hoy no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Está hablando de pan preparado con grano nuevo, porque solo se podía empezar a comer ese grano nuevo hasta hoy, del Omer Reshit, del principio de la cuenta. Entonces, en el 14 dice, y lejem, vean la palabra aquí para pan, es lejem, que es diferente a la que vimos ahora, que era matzot. Entonces, no tiene sentido que Yahweh nos diga, no coma lejem, digamos, como mucha gente piensa, y pensaba yo antes también, que el inicio de la cuenta del Homer era el domingo anterior durante Matzot. No tendría sentido porque en Matzot no podemos comer lejem. Y dice, no comerás lejem hasta ese día. Entonces sería contradicción. Porque incluso si dijera, no comeréis Matzot hasta ese día, ¿cómo? Si desde el 15 estamos comiendo. Entonces, si dice lejem, quiere decir que es pan con levadura. Y de ese no podemos comer en Matzot. Entonces, la fiesta no puede ser durante la semana de Matzot. Tiene que referirse a la semana que sigue, que es esta. El día después del Shabbat, que fue ayer. Por ende, estamos hoy. ¿Sí quedó claro ese punto? Porque ahí está diciendo claramente, y lejem, verán, dice aquí, no comeréis hasta el mismo día. Y estoy diciendo mismo, aunque en realidad no es como la mejor traducción de esa palabra, pero esta es una palabra clave. Estas dos. Ad etzem hayom, hasta ese mismo día. ¿Ok? Ahora, vean qué poderoso lo que vemos acá. Y esto ya lo vimos y lo explico en el libro, por si algo, para los que no lo hayan leído. Vean la palabra etzem. Esto es lo que acabo de copiar. Vean que dice hasta entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con los puntos de vocal. Pero ven que esa misma palabra segunda es la que yo acabo de escribir. Y voy a poner la otra también. Vean lo que dice la misma palabra sin los puntos de vocal, cómo la traduce. Hasta los huesos. Etzem es huesos. Y esto es hasta. Ad etzem.
Entonces, por un lado, Yahweh en la Torah dijo, hasta que llegue este día, podrás comer pan. ¿Ok? Yahushua es el pan enviado de los cielos, el pan de vida. Incluso el Lechem, por eso nació en Betlehem, la casa del Lechem, la casa del pan. ¿Estamos? El creer en él es comer pan de vida, porque es el que nos da la vida, como cuando uno come pan y tiene más vida. Entonces, en la profecía o en la fiesta no comeréis pan, Lechem, hasta este mismo día. Tomás, cuando Yahushua resucita, que en cierta manera, y no sé si suene, yo espero que no suene, bueno, hasta eso va a sonar, pero, eh, o sea, sí, espero, imagino que alguna gente lo puede malinterpretar, pero lo digo en todo aspecto positivo. O sea, Yahushua, al haber sido muerto sin pecado y puesto en la tumba, al resucitar, es como cuando el pan ya está listo, al haber pasado por el horno. ¿Sí me explico? Como que la masa fue preparada cuando lo golpearon, al meterlo en la tumba fue puesto en el horno, por eso fue al Seol, donde hay fuego, y cuando sale ya está el pan listo, ¿ok? Pero Tomás no estaba ese día. Entonces él dijo, no, hasta que yo meta mi mano por su costado. Y si uno mete la mano por el costado, llega hasta el hueso, porque sin poder meter, uno siente ahí el hueso. Entonces es como si él hubiese dicho, no, hasta que yo toque el hueso le creo. Y fue un día como hoy, porque Yahushua resucita. Recuerden que aquí el primer día de la semana, esto fue hace una semana, Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Shimon Kev y al otro discípulo, a quien amaba Yahushua, y les dijo que se habían llevado al soberano. Continúa hablando. Más adelante, aquí es donde dice, volviendo ella le dijo, Raboni, que significa maestro, y Yahushua le dijo, suéltame. Vean que aquí dice suéltame, otras traducciones dicen no me toques. Aquí dice suéltame, porque lo agarró. Entonces sí lo tocó, pero eso no vuelve la ofrenda inválida. Simplemente era como, ya me toqué, suéltame, porque aún no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles. Entonces él subió al padre y después bajó a ver a los hermanos. Subo a mi padre y vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces Miriam de Magdala para los discípulos la noticia de que había visto al soberano y que él había hecho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, ya era noche y todavía era el primero, porque el día empieza en la mañana, como vimos en el primer verso, decía que llegó el primer día de la semana y todavía era oscuro porque era la pura madrugada. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yahudim, llegó Yahushua puesto en medio y les dijo, pasa a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, ¿verdad? Les mostró las heridas. Y los discípulos se regocijaron viendo al soberano. Entonces Yahushua les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Al decir esto sopló y les dio y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh. Es importante, aquí recibieron una porción de la Ruach, pero en Shavuot recibieron otra porción. Entonces vemos que uno sí puede recibir más y más y más. No es como que si ya recibió lo que recibió es todo y ya con eso vaya. Y eso lo digo porque algunos interpretan mal el verso que dice que Yahweh no da al espíritu con medida. Entonces interpretan que el recibirlo por partes es recibirlo por medida. No. Y cuando Yahweh dice que no da al espíritu por medida, es que él no es como que dice, no, a usted le va a dar un poquitito, a usted tal vez le va a dar un poco más. No, se refiere a que él da y da y da mientras uno le pida. Él le va a seguir dando y dando y dando. Y recuerden que el aceite, que es la ruaj, cuando se usa para encender una lámpara se gasta. Y por eso es que uno tiene que mantenerse pidiendo espíritu, aceite, porque si no se apaga y después ya lo perdimos. Está claro, y por eso las vírgenes insensatas eran vírgenes y tenían aceite, pero se les gastó. Y eso era lo que las hacía insensatas, que no guardaron, que no compraron más. Entonces, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes los retengáis les serán retenidos. Curioso que diga eso, ¿verdad? Por lo que había dicho, lo que hablamos ayer con lo de el milagro del paralítico, ¿verdad? Dijo, para que creáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, te digo, levántate y anda. Y ahí le dijo a los discípulos, ustedes pueden también. Pero Tomás, aquí está importante, Tomás, ¿qué significa gemelo? Gemelo. Entonces, como significa gemelo, y curiosamente, recuerdan lo que leímos ayer de, de Sandalfón y Metatrón. Ellos son llamados gemelos.
De hecho, están conectados con Géminis. Y Géminis es la constelación en la que está el Sol cuando se da Shavuot. ¿Ok? 50 días después de hoy. Ok, significa gemelo. Algunos consideran que es que él tenía un gemelo y por eso le llamaban así. Y otros consideran que le llamaban así porque era muy parecido a Yahushua. Cualquiera de las dos es similar a con lo del joven que hablábamos, que podía ser Marcos, pero representa a Metatrón o Micael. Aquí podría ser que tuviera un hermano gemelo, pero su nombre es gemelo y por ende representa que era igual a Yahushua. Y eso hace alusión a que, recuerden que Yahushua es el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero como él se convirtió en la ofrenda, él no se puede ver a sí mismo, ¿verdad? La ofrenda no se puede mecer a sí misma, porque la ofrenda había que mecerla, el Homer, ¿verdad? Entonces Yahushua está como la ofrenda. Entonces entre los discípulos, Tomás, que es el gemelo, viene a representar el sacerdote, el que tiene que verificar la ofrenda para que sea válida. Y ese día no estuvo. ¿Sí me explico? Entonces, Tomás representa al sacerdote. Por dos razones, repito, una porque puede ser el gemelo de Yahushua, en el sentido de aspecto, ¿verdad? No genético. Y como Yahushua es la ofrenda, él tiene que tomar el lugar de sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Quizá era la tribu de Leví, se nos dice. La otra posibilidad, o la otra forma de verlo, es que recuerden que el primero y el último son Yahushua y Micael, que toma carne, que viene como el testigo como Moshe. Recuerden que, curiosamente, en el que me preguntaron hace unos momentos de Juan 3:13, que ya lo leímos, no lo leí todo por lo mismo, pero aquí lo leo. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Entonces, cuando Yahushua estaba en la tierra, el Hijo del Hombre estaba en el cielo. Porque esto es Yahushua hablando, estando en tierra. Y está diciendo, el Hijo del Hombre está en el cielo. Entonces, mientras Yahushua está en la tierra, el Hijo del Hombre en el cielo. Ahora que el último viene a la tierra, Yahushua permanece en el cielo, a la derecha del Padre, es el que abre el sello. Entonces, eh, curiosamente, de Metatrón se dice que es el sacerdote del templo celestial. Entonces, si tomás como el gemelo, ya sea gemelo de Yahushua, entonces sacerdote, o al ser llamado gemelo, representa a Metatrón, que es el sacerdote en el cielo, como el Hijo del Hombre que estaba en el cielo cuando Yahushua estaba en la tierra. Entonces, básicamente, el punto de todo lo que he dicho es que Tomás representa al sacerdote, que tenía que verificar la ofrenda del Omer Reshit. Y ese día no estaba, porque ese no era el día. Uno de los 12, llamado Dídimo, o sea, gemelo, no estaba con ellos cuando Yahushua se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al soberano. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Vean qué hombre más cerrado. Y son todos los hermanos, los discípulos que estuvieron siempre ahí. Lo vimos. Hey, no les creo a ninguno. Y tengo que meter mi mano. ¿Se imagina que es caro? Ya después se sintió mal, pero bueno. Meto mi mano en su costado. Esto es clave, repito, porque meter la mano en el costado viene siendo tocar el hueso. Recuerden que, o sea, el costado está lleno de costillas. Dice, no creeré. Entonces, ¿qué representa este no creeré? Es que su fe estaba yendo y viniendo, que eso es lo que significa mecer o mecerse. Él estaba de aquí para allá, creo o no creo. Sí, él era muy sabio, muy poderoso, pero lo mataron. Entonces, si toco, creo, pero me están diciendo que sí estaba, pero es que me explico. Entonces, cuando uno está, recuerden lo que dice la escritura de cuando uno duda, es como una ola del mar que va y viene. Y eso viene siendo como mecer. Entonces, él estaba meciendo su fe, por decirlo así. Y estoy usando esta palabra de mecer porque recuerden que dice que hay que mecer el Homer. De hecho, es a él el que se lo dice. Por eso, por él, es que sabemos eso. Si él no hubiera dicho eso, no sabríamos eso. Por estar viendo Chosen, sí. Pero se la jugaron en Chosen. Em, bueno, ahora cualquier cosa.
Bendito Yahweh, sí. Em, como dije en el libro, yo explico esto bien a fondo. Vamos a ver, aquí ven que en el capítulo 12 hablo del calendario y las fiestas. Curiosamente, cuando estaba escribiendo el libro, me di cuenta que, ¿se acuerda que normalmente digo que las primeras cuatro fiestas, ¿verdad? Son las del primero, del principio del año, las otras cuatro, las del fin del año, representan el primero y el último, pero también noté que hay conexión eh, dos, 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 o sea, como está aquí, Pesach y Matzot, ¿verdad? Son dos fiestas que están conectadas. El Omer Reshid y Shavuot son dos fiestas que están conectadas, porque como dije, por 50 días, ¿verdad? De aquí al otro. Yom Teruah y Yom Kippur directamente conectadas y Sukkot y Shemini Atzeret también. Entonces, por eso expliqué las fiestas así, de dos en dos, porque todas están conectadas. Y en el Omer, ay, el pancito, qué bonito. Y lo abrí más que todo porque ahorita quiero mostrar un par de cosas, pero continuando acá. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, nuevo comienzo. ¿Verdad? Y cuando uno dice de hoy en 8, significa la otra semana, un día como hoy. Entonces, hoy. 8 días después es hoy. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yahushua estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Venga. Y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Qué feo que le diga eso a Yahushua. Pero de ahí, cierto. Entonces Tomás respondió y le dijo, soberano mío y poderoso mío. Yahushua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, felices los que no vieron y creyeron. Ok, entonces vean, los 8 días nos traen a hoy. Qué curioso. ¿Qué día es hoy en el hebreo? Todo el mundo. Está todo bien. 26 es este día, porque vean que aquí está Matzot y este es Shabbat, el que le sigue. 26. Vean cómo esto es el verso 26. 8 días después, el día 26. Y 26 es el valor numérico del nombre Yahweh. Entonces tiene sentido, porque tras de eso, 50 días después de hoy, es el 15 del tercer mes. Y 15 es el valor numérico de Yah. Entonces Shavuot se conecta con Yah, la primera manifestación, y hoy Yahweh, porque es 26. Ya el nombre completo. Sí, entonces, eh, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yahushua estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, Shalom Alejem. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Entonces ahí viene siendo Tomás como el sacerdote, verificando el Homer y aceptándolo. Por eso dice, soberano mío y poderoso mío. Soberano mío, poderoso mío. ¿Verdad? Como meciendo y ahora ya en fe, obviamente. Métela en mi costado, como lo que decía aquí, ad etsem. Y además de esto, recuerden que ya ustedes saben un poco de hebreo, ad, además de ser hasta, ¿qué más es? Testigo, aid. Entonces, un testigo de los huesos, alguien que toque el hueso. Y eso fue lo que Tomás pidió y quizá hizo, porque vemos que después Yahushua le dijo, porque viste, has creído, ¿verdad? Entonces quizá ya se le dio vergüenza y después le dijo, no, Yahushua, tranquilo, disculpe, ya no. Eh, eh, entonces, hasta el hueso o testigo del hueso o de los huesos. Lástima que no me lo están poniendo porque deberían, pero vamos a ver aquí. El testigo, ¿ven? Ha'ed, pero esto es el artículo. Eso es testigo. Entonces, ad etsem, eid etsem, testigo de los huesos o hasta los huesos. Por otro lado, ¿recuerdan cuando Yahushua tenía 12? Vean esto. Cuando tuvo 12 años, esto es también particular, ok. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de
Pesaj, ¿verdad? Que fue este mes. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que él cumplía años muy cerca de Pesaj, porque para su cumpleaños fueron a Jerusalén. ¿Sí me explico? Entonces cumple, como ya hemos visto, el primero de Aviv, no en Sukkot como otros piensan, porque Sukkot son 6 meses antes. Uno no dice cumplió y lo llevamos a tal. No, porque son 6 meses después, ya había cumplido hace un montón. Entonces, si hace alusión a que acaba de cumplir, es porque fue ese mismo mes o días antes. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, oigan esto, al regresar ellos, acabada la fiesta. Para esto voy a mostrar el calendario mejor, porque si no. Entonces, vean, voy a usar el de este año. Eh, como ya les mostré ahora, bueno, ahí todavía no debería salir así porque ya lo había cambiado, pero bueno, ¿verdad? El Omer Reshid el 26, lo ven ahí. Ahora bien, Pesaj empieza el 14, termina un 21. Entonces tengan eso claro, termina un 21 de Aviv. Y estamos leyendo aquí que dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, o sea, el 22. Porque el 21 termina, pero ya estaba acabada, entonces era el 22. Se esperaron al 22 para volverse a casa, porque de por sí el 21 no podían porque tenían que quedarse en la fiesta, es parte de la fiesta. Acabada la fiesta, 22, se quedó el niño Yahushua en Jerusalén sin que lo supiera Yosef y su madre. Qué par de padres, ¿verdad? Imagínense si había, me imagino la seguridad que había en esos tiempos, la libertad. Ahí anda Yahushua, vámonos. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día. Por 24 horas no lo vieron. Y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Entonces, anduvieron un día. Se fueron el 22, del 22 al 23. Y si se devuelven, del 23 al 24, porque es un día. Y lo buscaban, dice, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Entonces, tenemos aquí 3 días, más el que recorrieron, más el que se devolvieron. Entonces, del 22, 23, 24, 25, 20, bueno, habría que contar el 22 porque solo empecé desde el 23. 22, 23, 24, 25, 26. Los 5 días, ¿verdad? Porque son 3 cuando ya habían llegado y no lo encontraban, hasta encontrarlo en el templo, y uno de ida y uno de vuelta. 5 días, ¿verdad? Entonces, 22 porque termina el 21. Acabada la fiesta, se fueron el 22, 23, 24, 25 y el 26 lo encontraron en el templo. ¿Sí quedó claro ahora la cuenta? Disculpen el enredo. Entonces, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, o sea, hoy, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Aquí él empezó a dar los primeros frutos de su ministerio, hablándole a los fariseos. ¿Sí me explico? Este fue como el Omer Reshid en el sentido de que él aquí ya empezó a mostrar una, como una pista de lo que iba a hacer. Dice, cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? A los 12, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, qué curioso, porque habían negocios para ese día. Es como decir, ¿cómo me voy yo para la casa si todavía venía el Omer Reshid? Yo tenía que estar aquí. ¿Sí me explico? Los negocios de mi padre obviamente es el predicar, es el enseñar, pero se conecta también con las citas. Entonces es como dando a entender que ese día había algo que hacer en el templo, el 26, el Omer Reshid. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Huila este. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Ve ahí lo más seguro, Yahweh le dijo, mi amor, todavía no, chiquito, vaya, vaya, sujétese. Entonces vemos cómo ahí hay una pista de que el inicio de la cuenta es hoy, porque Yahushua se perdió ese tiempo.
Así como Yahushua cuando ascendió al cielo, se perdió y nadie sabía dónde estaba, hasta que descendió y lo vio Tomás. ¿Sí me explico? Y hay otras con Pablos y otros eventos donde se hacen cuentas y uno se da cuenta que sería una semana después de la fiesta de Matzot. Em, y bueno, parte de lo que quería mostrar, bueno, por si algo aquí, ¿verdad? El punto era que con eso que acabamos de leer, terminada la fiesta, se fueron, caminaron un día, se dieron cuenta que no estaba otro día y a los 3 días lo encontraron. Entonces, como les decía, curiosamente, Yahweh es 26 y Ya es 15. El 15 del tercer mes es Shavuot y el 26 del primer mes es el Omer Reshit. Ok, entonces para ir cerrando con esto, no comeréis pan ni grano tostado. Entonces, al decir no comeréis lejem, eso determina que ese día sí se puede comer, pero en Matzot no se puede comer. Entonces no puede ser en Matzot. Y por ende, por pura lógica, es la semana que le sigue. Y si es hoy, y desde hoy contamos 7 semanas, nos lleva a el 15 del tercer mes. Y en todo el libro de jubileos, para arriba y para abajo, dice que Shavuot es el 15. Y ya cuando uno lo acepta, lee Éxodo pues lo nota, pero sí puede ser un poco confuso por la forma en que se ha explicado en el judaísmo. Y cuando uno buscaba las raíces y todo eso, en el judaísmo lo pueden enredar un poco. O sea, y es importante leerlo, pero, o sea, tomar lo bueno, desechar lo malo. Entonces, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Ad etzem, hasta tocar el hueso, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Vean qué curioso también, hasta que hayáis ofrecido. Ya Yahushua se había presentado ante el Padre, ya se había ofrecido. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ah, ajá, ajá, buen punto. Sí, volviendo a entrar a Mashiach. Digo, perdón, a Adam. Ah, sí, qué bueno. Entonces dice, contaréis 7 semanas cumplidas desde el día en que sigue el Shabbat. O sea, desde hoy, 7 semanas cumplidas. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida hasta el día siguiente, al séptimo sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ese es 16. Vean 16. Entonces ofreceréis... eh, bueno, en este caso dice Minha Hadashah la Yahweh. Era en otro verso donde estaba lo que pensé que iba a encontrar aquí. Em, Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, de vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda, y ahí continúa. Aquí, como primicias para Yahweh. Vean que ya está hablando de los 50 días después, Shavuot, ¿verdad? Y el 17 dice, Bikurim la Yahweh. Bikurim, primeros frutos. Entonces ven que Bikurim en realidad Yahweh lo usa para Shavuot.